Camacho, yo soy abogada investigadora de la Fundación Carisma. Fundación Carisma es una organización de la sociedad civil que trabaja en intersección entre derechos humanos y tecnologías. En estos 10 minutos quisiera enfocar mi presentación especialmente sobre los usos de la biometría cuando el responsable del tratamiento de esos datos es el Estado. En el sector privado ya vemos que la SIC ha hecho un trabajo juicioso, pronunciándose en repetidas ocasiones sobre el valor del consentimiento informado cuando se trata de la captura, recolección, almacenamiento y procesamiento de datos biométricos en bases de datos que recolectan propiedades horizontales, gimnasios, incluso empleadores. Creo que al respecto no tendría nada más que decir, salvo que sería muy útil que pudieran en próximas decisiones referirse al valor de los conceptos de finalidad y pertinencia en la recolección de este tipo de datos. En el sector público, el tratamiento de datos biométricos supone retos importantes porque la Ley de Protección de Datos, tal y como está diseñada, regula especialmente la relación de consumo y no se dirige a la relación entre nosotros como ciudadanos y el Estado. Y eso supone retos en 3 puntos que para mí son centrales. El primero de ellos, aun cuando la Ley de Protección de Datos que tenemos es necesaria, es insuficiente, se queda corta cuando se trata de proteger al ciudadano. No insiste la Ley de Protección de Datos, por ejemplo, en la necesidad de que se privilegien las soluciones de tecnología que sean amistosas de la privacidad, como lo hace, por ejemplo, el GDPR. No prevé excepciones la Ley de Protección de Datos como está diseñada cuando, por ejemplo, el Estado es el que captura esta información, excepciones para que se restrinja, por ejemplo, el acceso de este tipo de datos por cuerpos de inteligencia o contrainteligencia, que al menos en el contexto colombiano sí que sería valioso. El segundo punto que me parece importante poder resaltar aquí en esta presentación es que la introducción a uso de la biometría por parte del Estado hasta ahora se ha enfocado especialmente en las promesas y capacidades de la tecnología y no en los problemas sociales que se quieren resolver. Y no solo las promesas y capacidades de la tecnología, sino de sus fabricantes. Y eso supone problemas en materia de derechos humanos. Y la tercera preocupación es que tenemos que ser cautelosos cuando se trata del uso o captura de datos biométricos por parte del Estado, porque cuando lo hace de manera centralizada. La centralización de las bases de datos biométricos en manos del Estado supone retos importantes en materia de privacidad, porque facilita los usos de los datos biométricos con fines de identificación. Y eso sí que pone en jaque el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación o incluso el anonimato en espacios públicos, que para nosotros como democracia son derechos muy valiosos. Entonces, respecto a mi primer comentario, la Ley de Protección de Datos es insuficiente cuando se trata de la regulación de la captura y procesamiento de datos biométricos cuando estamos en calidad de ciudadanos y nos enfrentamos con el Estado en su calidad de responsable de este tipo de datos. Y se queda corta la Ley de Protección de Datos porque, ya lo dijo muy bien Nelson Remolina, la SIC no tiene competencia para investigar ni sancionar al Estado cuando es el Estado el responsable del tratamiento de los datos biométricos. Entonces, no delimita la Ley de Protección de Datos funciones, capacidades de sanción ni mecanismos de control por parte de los ciudadanos cuando quiere, por ejemplo, solicitar la corrección o supresión de sus datos cuando el administrador de la base de datos es el Estado. Eso es un vacío importante, al menos en este sentido. La segunda razón que me parece importante resaltar en este punto es que el consentimiento, tratándose de la relación ciudadano-Estado, es más bien excepcional, artificial e irrelevante. Excepcional porque la Ley de Protección de Datos autoriza a las autoridades o los entes públicos o administrativos, incluso particulares que cumplen con funciones públicas, a capturar datos biométricos sin contar con la autorización de los ciudadanos. Y la ley los faculta a estas entidades o quienes cumplen ese tipo de funciones si es que capturan datos biométricos en el ejercicio de sus funciones. Y entonces, cabe preguntarse, ¿ha importado, por ejemplo, nuestro consentimiento cuando estamos en Migración Colombia y el funcionario en el counter nos dice, párese ahí que le voy a tomar una foto del iris, y uno dice, venga, un momento, ¿para qué? Yo cuando lo hice y traté de resistirme, el funcionario me dijo, bueno, pero ¿qué tiene que ocultar?
Yo le dije, pero ¿cómo que qué tengo que ocultar? No me interesa dar mi iris, una foto de mi iris. Y entonces eso sí que implica un ejercicio desgastante para el ciudadano que tiene que explicar por qué no quiere consentir cuando el ejercicio debería ser al revés. Consentimiento previo, libre e informado. En este tipo de situaciones no ha habido. ¿Ha importado nuestro consentimiento cuando hemos querido hacer trámites notariales? Si usted en la autenticación biométrica no consiente para la captura de su huella, pues se quedó sin hacer el trámite. Es artificial el consentimiento informado porque la persona es incapaz de resistir a la captura de datos biométricos cuando la captura supone un condicionamiento en el acceso a servicios o bienes que ofrece el Estado. Eso se debe en buena medida a que la relación ciudadana-Estado del extremo débil es el ciudadano. Es artificial además el consentimiento porque la experiencia de consentimiento informal en materia sanitaria, ya lo decía Víctor en el panel anterior, nos ha dejado lecciones importantes. El consentimiento en materia médica se ha convertido en un trámite burocrático en el que formas preestablecidas, descontextualizadas y que usan un lenguaje que, exacerba esta relación disímil entre médico y paciente, pues ha sido aprovechado para que se presten autorizaciones generales para el uso de datos que no sabemos muy bien nosotros en qué van a terminar. Es irrelevante además el consentimiento tratándose del Estado, porque uno podría decir que si el Estado debe capturar datos biométricos para el cumplimiento de algún fin esencial, como por ejemplo la identificación, que hace parte además de uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues eso diría es un fin esencial, valioso y legítimo. Y entonces la Ley de Protección de Datos autoriza al Estado a capturar datos biométricos cuando se trata de la realización de esos fines, y el consentimiento se vuelve irrelevante por disposición legal. Ahora, la pregunta es, ¿qué leyes en Colombia autorizan o facultan a las entidades públicas o administrativas a la captura de datos biométricos? Ninguna. Ninguna ley autoriza con un análisis de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad a la captura, almacenamiento y recolección y posterior análisis de este tipo de datos que revelan información sensible. La regulación en su mayoría ha sido por parte de las mismas autoridades o entidades públicas, por ejemplo, migración a través de decretos, la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de decretos, actos administrativos, ha regulado para sí misma el uso de la captura, uso y análisis de este tipo de datos. Mi segundo comentario iba a que las iniciativas de introducción de tecnologías biométricas para captura de datos biométricos ha privilegiado las promesas de la tecnología más que los problemas sociales. Y en esto me quiero detener en el caso de Migración Colombia porque es interesante. En unas peticiones que Fundación Carisma remitió a Migración Colombia para indagar sobre la naturaleza de las bases de datos que estaba recopilando con fotografías de los iris de los colombianos, especialmente justificó la creación de esta base de datos en lo siguiente, y cito, mejorar la percepción de seguridad internacional, seguridad nacional, optimización de procesos migratorios. ¿No estamos sacrificando mucho para que Migración Colombia mejore su percepción reputacional frente a otras entidades? Y la seguridad nacional, que también esgrimió Migración Colombia, resulta en última siendo una de estas razones inescrutables para nosotros como ciudadanos, cuyas razones las entidades públicas se reservan, porque seguridad nacional es algo que pues, es seguridad nacional, no se puede saber muy bien por qué, pero ahí está la razón. Y lo último, ante la promesa de nuevas tecnologías, los sistemas de identificación biométrica deben centrarse en los problemas sociales y enfocarse sobre todo en una perspectiva de derechos humanos para que, primero, no se condicione al acceso a bienes y servicios que presta el Estado a condición de la entrega de datos biométricos. Segundo, se considere siempre la opción más amigable y respetuosa de la privacidad. Y tercero, se evalúen con propiedad criterios de factibilidad, pertinencia, necesidad, razonabilidad de este tipo de soluciones. Hay que desconfiar sobre todo de la captura masiva de datos biométricos cuando el responsable del tratamiento de estos datos es el Estado. ¿Por qué? Primero, sabemos en el contexto colombiano que el Estado tiene una capacidad probada de usar las tecnologías para facilitar actividades de vigilancia masiva. Segundo, porque cuando es el Estado el responsable de los tratamientos de los datos biométricos, especialmente las de manera centralizada, y ya decía que eso supone problemas en materia de derechos humanos porque centralizar la gestión de los datos biométricos en manos del Estado facilita la realización
o el uso de la biometría con fines de identificación. Es bien distinto usar la biometría para identificarlo a usted que para autenticarlo. Para autenticar, la pregunta ¿es usted quien en verdad afirma ser? Cuando se trata del uso de la biometría con fines de identificación, la pregunta del Estado es ¿quién es usted? Y entonces se hace una búsqueda masiva de su identidad en una base de datos que tiene a su disposición el Estado. Y para finalizar, es un motivo que debe preocuparnos la captura de datos biométricos en manos del Estado, porque se corre el riesgo de que se amplíen los usos de esta base de datos que inicialmente fue creada con un fin en específico y que se terminan ampliando porque, bueno, ya tenemos la base de datos biométrica, ¿por qué no usarla si en principio, como pasó con la Registraduría Nacional del Estado Civil, si en principio la hacemos para materia de elecciones, ¿por qué no la hacemos también para materia de registro y identificación? ¿Y por qué no permitimos o prestamos servicios de autenticación para la policía y para el sistema financiero y para el sistema de seguridad social y salud? Y ahora también vamos a implementarlo para que compañías privadas puedan usar el servicio de autenticación de la Registraduría. Entonces, esas son las preocupaciones que en materia de derechos humanos yo llamo y llamamos desde Carisma que se tengan en cuenta, sobre todo cuando la captura de este tipo de información, que puede revelar información sensible, relacionada con nuestra intimidad, que puede afectar nuestra intimidad, no está tan bien regulada en leyes como la Ley de Protección de Datos y su decreto reglamentario.